¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Chelupien, una vez más con ustedes. Aquí un perrito, sí, un perrito. La razón que tenemos al perrito ahí es porque ayer cometimos un pequeño error. Quizás no se entendió, era solo un ejemplo en donde decíamos que los perros son como parásitos, pero en realidad no son. Miren qué bellos que son, los queremos mucho a los perritos. Ahí están. Compasión y más compasión. El tema de hoy sigue siendo las entidades o los seres de esos seres extraños. Habíamos visto en el video de ayer lo que era una entidad y lo que era un parásito. Por favor, vaya y véalo si es que no lo ha visto para que se pueda comprender. Pero rápidamente damos un resumen. Decíamos que una entidad era un ser con existencia propia y que se puede percibir. Un ser hablando en el ámbito esotérico, hablando en el ámbito espiritual. Un parásito era en cambio un ser con existencia prestada. Es decir, necesitaba de algo, del auténtico, de un auténtico ser, de una auténtica entidad para él poder existir. Y no siempre estos parásitos pueden ser percibidos. Al decir parásitos estábamos hablando de incubus, de sucubus, estamos hablando de diablitos, de monstruos, de los seres sombra que pueden existir por ahí en esos mundos. Ahora aquí es en donde queremos entrar, en el grano de hoy. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando decimos lugar? En realidad, para nosotros no existen los lugares, sino únicamente el estado. Este es un estado de conciencia. El estado de conciencia que tenemos aquí ahora es el estado físico. El estado de conciencia físico. Para nosotros nos hemos acomodado mucho a decir lugar, pero es mejor decir conciencia, estado de conciencia. Estamos ahora en el estado de conciencia físico. Entonces, existe un estado de conciencia llamado el astral. Y en este estado de conciencia también hay, vamos a decir, pequeñas características o diferencias. Hay algunas instancias en el estado de conciencia astral que es un poco más bajo, pero al decir bajo no estamos diciendo que es malo, únicamente que está más abajo del otro, nada más. No estamos diciendo que es peor, que de alguna manera vale menos, no, únicamente más bajo. Algunos lo llaman a ese astral el estado etérico. El estado de conciencia etérico. ¿Y qué es este estado de conciencia etérico? Ahí es en donde radican toditos estos seres que algunos llaman, estos parásitos, es que radican ahí. ¿Y qué es este lugar? Este lugar, vamos a decir que contiene al físico. O sea, es en donde el físico está puesto. Si es que tú quisieras poder crear el físico, imagínate que tú eres un dios y quieres crear al físico, lo harías desde la conciencia etérica o desde la conciencia del astral etérico. Me hago entender, desde el estado de conciencia etérico creas el físico. Un poco complicado, pero no tengo otras palabras para expresarlo. O sea, desde ahí es en donde sale. Ahora, en ese lugar, por decirlo así, porque sabemos que es un estado de conciencia, en ese lugar todo es oscuro. Y ahí es en donde la gente mayormente se asusta. Si tú haces un viaje astral y pasas por aquel lugar oscuro, enseguida te asustas porque la oscuridad por algún motivo nos asusta. Y no nos debería asustar. ¿Sabe por qué? Porque pasamos en oscuridad por 9 meses. El estado de oscuridad es un estado benigno, es un estado bueno. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se da la sanación. Cuando el cuerpo humano se sana es porque desde el etérico él se está sanando. Entonces muchas de las veces en el etérico se ve todo tipo, vamos a decir, de enfermedad o de mal. Si tú te vas al etérico y te vas a un espejo y te ves a ti mismo en el espejo, quizás no te vas a ver normal como uno se ve aquí, común y corriente, sino te vas a ver quizás con algún defecto en el ojo, con algún defecto un poco más claro. Quizás algunos se ven hasta como zombies y se asustan porque dicen, wow, ¿cómo me veo? Pero no es nada malo. Lo que está ahí es representado simbólicamente tu estado interior. Si es que estás triste, entonces te vas a ver de alguna forma así. En este estado de conciencia llamado el etérico, sí existen ahí estas otras seres, digamos, o parásitos. Pero ¿qué son estos seres parásitos? En realidad hay que entender lo que es una idea. Si es que yo le doy a usted una idea de que Papá Noel en realidad existe y de que él en realidad el 24 de diciembre se va por todo el mundo, yo le doy a usted esa idea. Y viene otra persona y le da también esa idea. Y luego entre todos empezamos auténticamente a creer que eso es verdad.
¿Qué creen que va a suceder en el etérico? En el etérico se va a dar un ente, una materialización etérica del mismísimo Papá Noel. ¿Por qué es así? Porque ellos cogen, por eso que son parásitos, ellos cogen de una sustancia nuestra, una sustancia que tienen los auténticos seres vivos. Vamos a poner otro ejemplo que quizás no se han imaginado: el sol. Nosotros creemos que somos auténticos, creemos que somos reales, pero nosotros somos en realidad, de una manera u otra, somos parásitos. ¿En qué sentido? Somos parásitos porque sin el sol no podemos existir. Sin la energía del sol, sin la energía solar, nosotros sería algo imposible poder existir. No tuviéramos vida. Entonces nuestra vida también no es una vida propia. ¿Ven? Nuestra vida es una vida prestada. Ahora la diferencia es que nosotros estamos diciendo aquí que se puede tener existencia propia y creación consciente versus una creación inconsciente. Nosotros somos creaciones conscientes del sol. Nosotros somos creaciones conscientes del universo. Mientras que en estos lugares oscuros llamados el etérico, llamados el astral bajo, que a algunos les gusta llamar, que a mí no me gusta llamarlo eso porque hay mucha confusión, en esos lugares o en esos estados de conciencia, lo que en cambio sucede es que hay las creaciones inconscientes. Por eso puse el ejemplo de Papá Noel. Y si cada uno de nosotros cree fuertemente en algo, entonces van a hacerse realidades quizás hasta espantosas en esos lugares. No quería hablar de eso, ¿por qué? Porque aquí tenemos una filosofía que es: dile no a los metemiedos. Esto es apenas normal, no es nada nuevo, no es nada de qué temer, es la manera en que son las cosas. ¿Cómo poder evitarles a estos seres o a estos parásitos? Número 1, dile no a los metemiedos. Una vez que uno se da cuenta que no hay nada que temer, que ellos absolutamente ningún daño nos pueden hacer, si es que nosotros despertamos la conciencia. Si es que no despertamos la conciencia, entonces ¿qué es lo que pasa? Ellos únicamente funcionan con una ley de atracción. De acuerdo a tu vibra, de acuerdo a la vibra que uno tiene, ellos se acercan o no. Si tú estás en compasión y más compasión, si tú estás lleno de amor, estás lleno de tolerancia, estás lleno de todas esas virtudes que siempre hablamos aquí en el canal, no tienes nada, absolutamente nada que temer. E incluso, si es que tienes un poco de miedo saludable, o sea, miedo a lo desconocido, eso es apenas normal, no te va a pasar nada. Ahora bien, hay que entender una cosa. Como decíamos, la conciencia nuestra produce una sustancia muy muy sutil, que no quiero decir su nombre. Voy a decir su nombre en el sábado profundo. Normalmente hacemos viernes profundo, pero esta semana es el sábado profundo. Ahí voy a decir el nombre de la sustancia. Y esa sustancia, como nosotros estamos creando de una manera inconsciente, ella es la que crea las figuras que llamamos en el canal desde hace más de 4 o 5 años, las figuras de pensamiento, que vienen a ser las incubus, las sucubus, los diablitos, los vampiros. ¿Y qué es lo que son estos? Pues es algo muy sencillo. Un joven está con muchos deseos románticos o sexuales o de cualquier tipo así. De tanto él pensar en eso, va a crear en esos lugares su conciencia, va a crear a través de esa sustancia, va a crear un ser que para él es la perfecta forma femenina. Eso es lo que él va a crear. Es algo muy natural, algo muy común. ¿Cómo poder vencer eso? A través del desarrollo de las virtudes, a través del desarrollo del dile no a los metemiedos, sabiendo que es algo natural, que simplemente tú has estado no consciente por un tiempo nada más. No echarle tanta mente, no echarle tanto dogma y decir que ya te vienen a coger, que tienes que hacer un ritual, que tienes que hacer nada de eso. Únicamente cambiar tu manera de pensar, nada más, únicamente cambiar tu perspectiva. Una cosa muy interesante de estos parásitos, o de estos, no importa que sea incubus, sucubus, que sea
algún diablito, un monstruito, como no tienen conciencia propia, como tienen robado, como quien dice, de esa sustancia que produces tú, como roban ellos de ahí. Si tú te acercas donde ellos y les dices quién eres, pues no te van a poder responder, porque no tienen una existencia propia. No son reales, no son creados a conciencia. Entonces, si tú te acercas y les haces esa pregunta, ellos se deshacen, no tienen más que hacer. El 99.9999 infinitos nueves de seres que existen en el astral bajo son creados de nosotros mismos, pero son ultra reales. Tú los puedes tocar, es como que estás ahí con alguien completamente real. Ahora, no todos estos son malos. Esto es lo más interesante. No todos ellos son malos. Si es que tú ya tienes una conciencia, estás un poco ya más despierto, estás desarrollando esa compasión y más compasión y compasión, ese amor, estás desarrollando eso, pues entonces la sustancia de tu alma, vamos a decir, la sustancia de tu espíritu, la sustancia de lo que tú realmente eres, va a crear otras cosas. Ya no va a crear cosas a inconsciencia. Somos dioses, somos creadores. Entonces, como ya entendemos que el 99.9999 de los queridos diablitos, íncubos y súcubos y vampiros y todos estos seres son nada más y nada menos creaciones de dioses inconscientes que somos nosotros. Entonces, ¿qué de ese 1%? Eso mañana. Eso mañana, ¿qué creen que íbamos a hablar hoy? No, eso mañana, el más grande, digamos, para mañana. Por favor, deje ahí en los comentarios qué le ha parecido esto. ¿Cuáles son los diablitos internos suyos? ¿De dónde han salido? ¿Quiénes son? ¿Ha tenido quizás también manifestaciones de miedo, de ira, de coraje, de cosas que quizás no sean tan positivas en su vida y se han manifestado de alguna manera? Por favor, déjelo ahí en los comentarios. Nos vemos mañana, pero antes de eso, compasión, compasión y más compasión. Nos vemos mañana.